Yo llegué a la iglesia antes de los 17 años. Entonces, recuerdo que pastoreaba el pastor Gregorio Medina. Yo iba a la iglesia antes como niño, no tenía la certeza de lo que era ser el cristiano. ¿Quién te llevaba a la iglesia? Abel Tucen me llevaba a la Abel iglesia, Tucen era. a los cultos de niños. Realmente yo me convierto en realidad a los 17 años, ahí es que yo empiezo a tener conciencia de lo que es el evangelio y decido aceptar al Señor. Pero mucho antes de eso, pues yo iba a los cultos de niños que me llevaba a ver. Otoniel era nuestro presidente de jóvenes, nosotros lo queríamos mucho y el que daba la clase bíblica. Y de entonces después nos tocó apoyar a Otoniel como pastor también. Cuando yo empiezo a dar la clase, vino mucha gente, es lo primero. Recuerdo a Osvaldo Tucen que se paró y dijo, vamos a apoyar a Frankelly ahora porque él es el maestro, hay que apoyarlo. Saludos, muchas bendiciones, sean todos bienvenidos al canal Joven por Siempre de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Es como siempre para nosotros un inmenso placer el hacer contenido de bendición para la iglesia y para todas las personas que se conectan en este canal. De hecho, si no te has conectado todavía, si no te has suscrito, pues dale. Suscríbete, activa la campanita, comenta, da like, comparte este contenido con alguien porque yo sé que puede ser de bendición para alguien si tú se lo compartes. En esta ocasión tengo el inmenso placer de tener un conversatorio con un hermano, un amigo, un maestro, un ministro de esta iglesia, mi hermano Frankelly Pichardo. ¿Cómo estás, hermano? Amén, bien, bien, bien. Gracias a Dios por la invitación y por la entrevista. Amén. Brother, tú sabes que tú eres una bendición para nosotros en esta iglesia. Amén, amén. ¿En qué año tú llegaste a esta congregación? Bueno, yo llegué a la iglesia antes de los 17 años. Entonces, recuerdo que pastoreaba el pastor Gregorio Medina, no era en esta iglesia, era en la primera iglesia donde está Segué Belvía ahora. Yo iba a la iglesia antes como niño, no tenía la certeza de lo que era ser el cristiano. ¿Quién te llevaba a la iglesia? Abel Tucen me llevaba a la iglesia. Abel Tucen era a los cultos de niños. tremendo, man. Entonces, realmente yo me convierto en realidad a los 17 años, ahí es que yo empiezo a tener conciencia de lo que es el evangelio y decido aceptar al Señor. Pero mucho antes de eso, pues yo iba a los cultos de niños que me llevaba a ver tú sí. Ok, o sea que esa labor que hizo Abel de traerte a la iglesia, de llevarte y eso, y provocó que en algún momento tú pues te decidas por Cristo cuando ya tienes la decisión. Así es. Porque tú no creciste en una familia que militaba en la fe, en el cristianismo. No, en mi familia ninguno son cristianos. Ok. Ni mi mamá ni mi papá eran cristianos. De hecho, Abel me llevaba para los cultos de niños, él le pedía permiso a mi mamá y ahí fue que yo empecé a conocer lo que era la iglesia. Pero, como te digo, lo hacía como un niño normal que me llevaban a la iglesia. No tenía ningún tipo de conocimiento, pero ahí fue que empezó todo. Wow, estamos hablando de muchos años atrás porque tú me mencionaste a Gregorio Medina. Así es. O sea que tú has visto los diferentes cambios de la iglesia. Así es. Yo he visto, por ejemplo, cuando estaba Gregorio Medina, Sí. el papá de Ruth, entonces vi la transición con Leonardo también. Eso fue un momento un poco difícil para la iglesia. Muchos no entendíamos lo que estaba pasando. Y luego después de eso nos mudamos aquí, que no estaba tan bonita como está ahora. No, era una Era una casuchita. casucha con el solar grande que se compró con mucho sacrificio. Y luego de eso, entonces, tiempo después, entonces vemos a Otoniel entonces. Que como te digo, fue una sorpresa porque Otoniel era nuestro presidente de jóvenes, nosotros lo queríamos mucho y el que daba la clase bíblica. Y de entonces después nos tocó apoyar a Otoniel como pastor también. Tremendo. O sea que, mira, yo me he puesto a pensar, ahora que tú dices, Otoniel era el presidente de jóvenes, yo creo que anteriormente como que esos cargos, esos nombres al liderazgo que se le pone como presidente, encargado de aquello, había como más respeto para esos cargos. Sí, Yo estoy equivocado, ¿tú crees? No. Había una connotación muy especial cuando alguien era líder en la iglesia y se tomaba muy en serio. Por ejemplo, el que era presidente de jóvenes era como el pastor de jóvenes. Lo tomaba, Dios te llamó, Dios me eligió para eso, entonces vamos a echar para adelante. Porque si Dios me llamó, entonces Él me va a capacitar o me va a dar la salida para yo hacer un buen trabajo. Era muy difícil que tuviera un presidente de jóvenes abandonando como se ve hoy en día, porque realmente se tomaba como que Dios te eligió y si Dios me eligió, yo tengo que echar hacia adelante con ese proyecto y sacar a los jóvenes adelante. Algo importante de ese tiempo era que, por ejemplo, los presidentes de jóvenes se preocupaban porque todos sus jóvenes estuvieran llenos del Espíritu Santo. Eso era algo extraordinario. Amén. Yo cuando llegué a la iglesia fue como 5 meses luego después que Otoniel, de manera oficial, de que Otoniel esté como pastor. Y yo recuerdo que sí, que eso era el común denominador. La juventud tenía como esa hambre
Así es. de ser bautizado por el Espíritu Santo, de tener un encuentro con Él. Yo escuchaba que me decían, mira, el bautismo del Espíritu Santo. Yo veía a otros hablar en lenguas y yo decía, wow, me maravillaba. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y en esa época vino toda una generación, vinieron muchas personas que se convirtieron y vivíamos aquí. Por ejemplo, ahí fue que yo también te encontré acá, Cristian, que ustedes dormían acá. Y luego Así yo hasta me es. terminé mudando aquí también. Y recuerdo que ahí nos dormíamos hablando de la palabra, en ayuno y en oración acá. Y tú eras maestro, tú eras el maestro de jóvenes. ¿Qué fue lo que te causó a ti, o que te llamó la atención para tú decir, yo voy a hacerme un maestro? Bueno, mira qué sucedió. Yo recuerdo que yo venía siempre a la clase bíblica. Otoniel era el maestro que daba la clase. Un día a Otoniel se le presentó una situación y no podía dar la clase. Y yo le dije, me salió de mí, yo le dije, enséñeme o dígame cómo se hace para yo hacerlo. En ese entonces era a toda la congregación, Sí, juntos todos. sí, se daba para todo el mundo, no había divisiones ni subdivisiones. Entonces, él me enseñó poco antes de dar la clase y yo dije, está bien, vamos a darle para adelante. Pero fue una experiencia extraordinaria porque cuando yo empiezo a dar la clase, vino mucha gente, es lo primero. Recuerdo a Osvaldo Tucen que se paró y dijo, vamos a apoyar a Frankeli ahora porque él es el maestro, hay que apoyarlo. Entonces, yo sin experiencia me puse muy nervioso y bueno, y empecé a dar la clase. Pero antes de que terminara la clase, llegó Toniel y yo empecé a hacerle señas de que venga, que tome su cargo, porque él me dijo, no, no, dale, dale, dale. Fluye. Entonces, a partir de ahí, cada vez que Toniel no podía dar la clase, pues entonces me lo dejaba a mí, como un maestro sustituto o un ayudante de maestro. Y luego entonces yo llego a ser el maestro de la iglesia oficial. Yo duré como unos 4 años, casi 5, dando la clase. Después de eso, entonces se empiezan a hacer elecciones de maestro, porque había personas más preparadas y que había más gente que podía dar la clase. Pero siempre que ponían a alguien y lo dejaba, entonces yo me quedaba ahí y yo seguía entonces dando la Tú no clase. participabas de las elecciones porque tú eras como un backup. Tú Exactamente, siempre estabas ahí. Ah, no se puede. Frankeli venía y ejecutaba. exactamente. Que de hecho, muy buena, muy buena. Yo recuerdo esos debates que hacíamos siempre y tú siempre en las clases buscabas la manera de traer esos temas que siempre nosotros teníamos, los debates y eso, y se aclaraban muchas dudas. Sí, mira, la palabra extraordinaria. Siempre uno trata de, por ejemplo, es como Joel dice, Joel me dice, yo pongo a Frankeli porque él es práctico. A mí me gusta, por ejemplo, a veces uno busca el tema de acuerdo a la necesidad que tenga la iglesia. Y eso es importante porque el mensaje llega. Entonces yo siempre me he preocupado por eso. Porque si la iglesia está pasando por alguna situación, uno tiene que traer una clase que ayude en esa situación, Ok. Sí, mayormente. sí, es así, es así. Brother, tú duraste un tiempecito para casarte, eso llamó la atención. Recuerdo en la época cuando yo llego, que luego tú duraste un tiempecito más luego de yo llegar para casarte. ¿Y qué tiempo fue que ustedes duraron de amor? Mira, nosotros duramos muchísimo tiempo. Ya la gente no creía en nosotros. Nosotros duramos más de 7 años, casi 10 antes de casarnos. Ya Sí, la gente yo creo que no creía en nosotros, nada de eso. Nosotros empezamos cuando Leonardo, Yadira y yo, y llegó Toniel y pasó un y pasó un tiempo y tiempo. luego fue que Exactamente, después nos casamos, pero ha sido una bendición. Ha sido una bendición estar casado con Yadira. Hoy tenemos, dos hombrecitos ya. tenemos dos jovencitos, una niña que viene en camino y casi 12 años de casado realmente. Ha sido una bendición Wow, estar con ellos. tremendo. No, y ustedes, pero en el caso tuyo, tú has sido una bendición muy, muy marcada para esta congregación y esa es la razón de este tipo de conversatorios. Tú entras dentro de la categoría de pioneros porque nosotros hicimos una especie hay un segmento donde hemos entrevistado a algunas personas que son de los que iniciaron allá con Gregorios, allá en la casa de Otoniel, de Lola y Gabriel. Y, y nosotros pues hemos hablado con esas personas y le llamamos pioneros de la iglesia, pero tú, dentro de lo que cabe, eres de esos pioneros Sí. porque oye, tú me mencionaste a Gregorio y no es cualquier joven de esta congregación o joven adulto, porque ya nosotros no Sí. somos jóvenes, No, nos estamos claro. guiando de joven, Claro, pero claro. no es cualquiera que puede decir y mencionar, no, que yo estoy desde los tiempos de Gregorio, porque hemos llegado muchísima gente luego ni siquiera de cuando, en mi caso yo entré con Otoniel. ¿Entiendes? Y yo puedo decir, sí, yo tengo una trayectoria, pero yo le puedo perrear eso a cualquiera que tenga 10 años, 12, 13 años, porque ya yo tengo 15, pero
pero yo no voy a venir a hablar contigo, a decirte, no, porque tú viste cuando Gregorio, pasaste todo el periodo de Leonardo y ha estado con Otoniel y eres una bendición. Entonces, lo que queremos es también reconocerte públicamente y honrarte, porque eres una bendición para nosotros, Amén. para esta Gracias, iglesia. gracias. Y te mantienes ahí, hace falta cualquier... Frankeli, ven, ahí está Frankeli. Espérate que la doctrina está media coja por aquí, ven, hazle una operación y viene Frankeli con la palabra y mete mano. Amén, así es. Tú sabes que hay que estar para servir. El Señor me llamó como maestro, yo no lo entendía eso cuando Dios me llamó con esa categoría. Tú sabes que un buen maestro te dirige la iglesia. Sí, Entonces, siempre que doy la clase, pues me siento muy bien, porque me siento que estoy en el lugar que debo de estar, donde Dios me llamó. Entonces, es muy importante para mí la clase, que la iglesia aprenda, porque realmente siento que ese es mi llamado oficial. ok. No, Frankeli, pues muchísimas gracias por dedicarnos Amén. este tiempo, por participar en la iglesia, porque todo lo que hacemos acá en este canal principalmente es la iglesia, de manera Amén. virtual, es la forma de que también mucha gente que llegan a la iglesia sepan y conozcan la trayectoria de ciertas personas que han sido vital para esta iglesia. Amén, amén, gracias. Un placer para mí estar con ustedes también el día de hoy. Que Dios te bendiga mucho por lo que hacen. Amén. Ya Amén. lo saben. Ya, bueno, pues muchísimas gracias, Frankeli. Dios te siga Amén. bendiciendo, te siga usando. Y a toda esa gente que está ahí, suscríbase al canal, comente, dé like, compártalo para que Dios pues bendiga a otra persona a través de este contenido y de todo lo que hacemos por aquí. Esto es Joven por Siempre, el canal de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo que pastorea Otoniel Cabrera. Hasta la próxima.